esta mañana, saludar a algunos que he visto que han llegado. Por acá está George, Cindy, su familia, por allá el pastor Reinerio, por acá mi hermano José Díaz, Betty, ¿verdad? Algunas personas que hacía un tiempito que no veíamos. ¿Quién más por allá? Papu y Yolanda, mira, están por allá. Se enteraron que venía el pastor Pablo, ¿verdad? Qué bueno, qué bueno. Porque como leíamos en nuestra lectura devocional, un día seremos una gran multitud en el cielo de toda lengua, pueblo y nación. Y aquí nuestro denominador común es Cristo Jesús. Quiero invitar a Alexi y a Pablo a que pasen acá al frente. Algunos ya lo conocen, Pablo estuvo con nosotros hace 12 años exactamente. Creo que fue mi segundo año de pastorado acá en Sweetwater. Alexi sí está por primera vez. Pastor Pablo y Pastor Alexi fue el pastor con el que tuve el privilegio de servir 10 años en Nueva Jersey cuando nosotros llegamos de Cuba, allá en nuestra amada Iglesia Bautista de Nazaret en West New York. Y este hombre que está aquí le debo mucho, ¿verdad? Yo digo que yo le debo a Dios en el cielo y a alguna gente aquí en la tierra, ¿verdad? Este es a uno de esos que yo le debo bastante. Ha sido siempre, pues, un gran mentor en mi vida, un gran amigo, un gran compañero. Y estoy contento de que estés acá, Paul. Thank you. Celebrando no te pongas a llorar otra vez, chico. Ya me estoy poniendo viejo. Me estoy poniendo viejo. Pero no sé si quieren decir algo. Bueno, tú tienes micrófono, Alexi. Si quieren dar un saludo. Y después wow, hermanos, de veras que me significa muchísimo estar aquí con ustedes por primera vez. Otra llorona. Yo soy llorona, pero llorona de manera alegre, ¿verdad? Veo lo que el Señor ha hecho aquí y nos emocionamos, Señor, porque ustedes son una extensión de Nazaret, podemos decir, de la familia de Cristo. Entonces, los felicito, les animo a que sigan haciendo lo que están haciendo, todo para la gloria y la honra del Señor. Amén. Me alegré mucho de ver a esos jovencitos, a esos niños alabando al Señor de una manera tan linda. Eso no lo tenemos allá, voy a tener que implementar algunas de esas cositas. Así que gracias de nuevo, hermanos, que Dios los bendiga. ya tú puedes hablar por ahí. Ya le doy a Pablo la oportunidad para que él diga lo que quiere decir y después que nos ministre con la palabra de Dios. Mi púlpito es tuyo, hermano. Amén. Hermanos, gracias. Ustedes nos han hecho sentir tan bienvenidos, tantos abrazos y besos y cariños. De veras que aquí se respira un aire de amor, compañerismo cristiano y alegría. Y estamos felices, estamos celebrando. Les felicito mucho por 47 años de ministerio fiel y continuo en este lugar. Doy gracias a Dios por la obra de la Iglesia Bautista de Sweetwater y damos gracias al Señor que tenemos ese vínculo de amor con ustedes a través del pastor Félix y su familia, pero también a través de muchos rostros conocidos y amados aquí en este lugar. Cuando alguien se viene para la Florida de allá, pues siempre pregunto, ¿no será que ustedes están mudando cerca de un lugar que se llama Sweetwater? Y siempre dicen, ¿que cuál? ¿Cuál lugar es ese de Sweetwater? O es un lugar maravilloso donde hay una gran iglesia cristiana. Y entonces siempre quiero dar la primera recomendación a esta congregación. Nosotros tuvimos el privilegio de tener al pastor Félix con nosotros en nuestro aniversario 60. Así que somos un poco más viejitos que ustedes, ¿verdad? Me perdonarán si estoy un poco más enclenque que el pastor joven que ustedes tienen aquí. Pero me ha inquietado mucho el qué compartir con ustedes desde que Félix me hizo esta invitación. Yo quiero traer una palabra que les bendiga, no porque quiero que ustedes piensen en mí como un gran predicador, ni para tratar de impresionarles, sino porque quiero de todo corazón bendecirles con una palabra que venga del Señor para esta iglesia en este momento que ustedes están viviendo. Yo he orado al Señor, le he pedido dirección, he rebuscado en su palabra y sentí del Señor animarles a que ustedes sigan siendo una iglesia militante, una iglesia guerrera como sois, una iglesia que reafirma su carácter como ejército de Cristo. Nosotros conocemos que en la palabra del Señor hay muchas figuras acerca de la iglesia. Sabemos que el Señor la llama su esposa amada. También reconocemos a la iglesia como cuerpo de Cristo.
muchos miembros, pero una cabeza, y esa es Cristo Jesús. La iglesia también es templo de Dios. Dice el apóstol Pedro que somos piedras vivas y que formamos un hermoso templo, y la piedra cuadrangular es Cristo Jesús, un templo habitado por el Espíritu Santo. Somos un rebaño, ovejas, y nuestro gran pastor es Cristo Jesús. Somos una vid, y el Señor dice, ustedes son los pámpanos y yo soy la vid, y apartados de mí nada podéis hacer. Y muchas otras figuras que hay en la Biblia que hablan acerca de la iglesia, pero hoy en esta celebración de 47 años de ministerio en Sweetwater, pues yo quiero compartir con ustedes a entender que hemos sido llamados por el Señor a ser un gran ejército. La iglesia como ejército, un ejército cuyo caudillo, cuyo gran general, cuyo comandante en jefe es Cristo Jesús. Y la meta de ese general es que su ejército agresivamente invada el mundo entero, de aldea en aldea, de ciudad en ciudad, de región por región, de nación por nación, hasta que el evangelio sea predicado a toda criatura. El Señor nos manda ir por todo el mundo, y para ese plan pues se necesita una estrategia global, una coordinación y sobre todo el poder que viene solamente de Dios. El Señor Jesús así lo dijo: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, Hechos 1:8, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Obviamente nosotros no podemos forzar a nadie a aceptar a Cristo Jesús. Nosotros no podemos por fuerza someterlos al Señor, pero sí vamos a presentar al Señor, aquel que es la única esperanza del mundo, aquel que solamente desea que el ser humano sea salvo y conozca la gloria de la eternidad con Él, con el poder del Espíritu Santo y con toda la urgencia que Dios demanda de nosotros. Vamos a entender que nuestro carácter tiene que en parte ser el carácter de un ejército. La iglesia está en guerra contra otro ejército, un enemigo que también está muy bien organizado, muy bien coordinado en sus ataques y le hace oposición a la palabra del Señor, al avance del Evangelio y de las huestes de Cristo. El diablo es un enemigo formidable, sobrenatural, malvado, poderoso, destructor. Y Pablo nos habla acerca de ese enemigo en Efesios 6, el versículo 12, y nos dice: no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Eso me habla de un ejército bien organizado, preparado para oponerse a todo lo que Dios está haciendo para alcanzar a las almas perdidas. Y por eso también se nos manda en ese mismo texto ponernos toda la armadura de Dios, ¿verdad? ¿Conocen ese texto? Claro que sí. ¿Y quiénes son los que se ponen armadura? Sino soldados. Cuando hablamos acerca de la armadura de Dios, no debemos de pensar en un soldado solito haciéndole frente a un gran ejército. Nosotros somos parte de un gran ejército y unidos nosotros podemos hacer la voluntad del Señor en esta tierra. ¿Y por qué enfatizo esto en este aniversario número 47 de ustedes, amada Iglesia Bautista de Sweetwater? Porque siento que la tendencia en las iglesias mayorcitas como las nuestras, Nazaret, como ya dije, más viejita, y ustedes también con sus 47 años, la tendencia entre una iglesia que ya está entrando en su madurez, puede ser, no quiero decir que ya lo es, pero puede ser que empieza a menguar en su agresividad. Empezamos a disminuir en llevar el evangelio a toda criatura. Nos conformamos con mantener lo que tenemos y a veces
adoptamos una actitud defensiva. Yo me preocupo por nuestra propia congregación, Alexis y yo. Con nuestros 60 años recién cumplidos, pues puede ser que nos estamos conformando con mantener nuestra membresía, con cuidar de nuestra propiedad y con enviar nuestras ofrendas a las agencias misioneras. Y puede ser que no estamos avanzando, y cuando no estamos avanzando, estamos retrocediendo. Claro, la iglesia es llamada a continuar su avance por ganar almas para Cristo. Tenemos que evangelizar al perdido y luego lo discipulamos. ¿Para qué? Para que Él gane a otras personas que todavía no conocen a Cristo. Porque yo encuentro que el evangelismo agresivo es la mejor escuela para el discipulado. El recién convertido crece si inmediatamente se le hace entender que su deber es ganar a otros para Cristo Jesús. Ahí es donde tenemos que estar siempre. Y vamos a leer nosotros un texto donde el Señor Jesús hace la comparación de su iglesia a un ejército atacante y agresivo, un ejército preparado y equipado, un ejército con estrategia y planificación, y un ejército que al fin es triunfante. Vamos a hablar de una iglesia triunfante, una iglesia que depende plenamente del poder de Dios. El texto principal es Mateo 16, versículos del 13 al 20. Dice así la palabra del Señor. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Y entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Hablando entonces de la iglesia como ejército, primeramente en un carácter atacante y agresivo. No todos los ejércitos son ejércitos que tienen la misión de atacar. Algunos ejércitos se ponen en posición defensiva, retrocediendo con la esperanza únicamente de resistir al ejército que viene en contra de ellos. ¿Qué somos nosotros entonces? ¿Un ejército a la defensiva o un ejército a la ofensiva? En la antigüedad, las antiguas ciudades, ustedes lo saben, eran amuralladas y algunas de las paredes de aquellas ciudades eran enormemente grandes, a veces hasta 40 pies de altura, de 10 a 20 pies de espesor, verdaderamente murallas como para defenderse de los que venían a atacar. Y sabemos también que el punto más débil de las murallas de una ciudad eran las puertas, porque al fin y al cabo la ciudad tenía que tener entrada y salida, y las tácticas casi siempre para poder tomar una ciudad se enfocaban principalmente en tumbar las puertas. Vamos a ver de qué manera nosotros podemos echar abajo esas puertas. Y se construían con grandes troncos de árboles, principalmente, algo llamado un ariete, algo pesado cubierto de metal, y con aquel ariete embestían en contra de las puertas para tratar de echarlas abajo, porque ahí estaba el punto más débil. Y aquí está el Señor Jesús hablando estas palabras a sus discípulos,
que nos hacen pensar en un ejército que ataca a una ciudad en el punto más débil, que son las puertas, porque el ejército de Cristo Jesús tiene que estar agresivamente atacando el dominio del enemigo. Esta no es una iglesia a la defensiva, sino la ofensiva. Y nuestro ariete principal en la guerra espiritual, ¿cuál es? Pues lo volvemos a leer aquí en los versículos del 15 al 18 de nuestro texto en Mateo 16. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La declaración principal de la iglesia, nuestra iglesia, aquí en Sweetwater y allá en Nazaret, en West New York, es esta: Jesús, el ungido, el Mesías, es el Hijo de Dios. Esa es nuestra declaración principal. Y nuestra táctica no puede ser menos que presentar a Cristo Jesús como Señor y Dios. Nosotros sabemos que no es Pedro la roca en este texto. La iglesia tradicional quizás lo dice así, pero nosotros entendemos que la roca es la confesión de Pedro, que afirma la divinidad de Cristo Jesús. La roca es Cristo mismo. Él es la roca. Y nosotros queremos decir algo más con respecto a este título de Hijo de Dios. A veces hay quienes se confunden un poco con ese título de Hijo de Dios y lo interpretan como si el Señor Jesús fuese un ser creado. Dios el Padre en el cielo creó a Dios el Hijo, o por lo menos lo sienten inferior al Padre. Sin embargo, aquí cabe que nosotros entendamos esto como lo entendían los judíos. Los judíos entendían que decir Hijo de Dios era poner al Señor Jesús a la par con Dios, confesando que Él era de la misma esencia que Dios, que Él era un ser divino. Y entonces, Hijo de Dios para ellos tenía ese significado claro. Estás hablando entonces de que tú eres igual a Dios. Y así le echaban en cara al Señor el uso de ese título. En Juan 5, el versículo 18, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, que haciéndose igual a Dios. Decir Hijo de Dios es decir Jesús es igual a Dios. Y en otro texto, la razón principal por la cual Jesús fue condenado ante el concilio de los judíos fue por decir que Él era el Hijo de Dios. En Lucas 22, los versículos del 70 al 71, dijeron todos, acusándole: luego, ¿tú eres el Hijo de Dios? Y Él les dijo: vosotros decís que yo soy. Entonces ellos dijeron: ¿qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros mismos lo hemos oído de su boca. Lo declararon un blasfemo por atreverse a decir que Él era igual a Dios. Y nosotros tenemos que estar firmes en ese punto. La divinidad de Cristo y por lo tanto el señorío absoluto de Cristo son los puntos claves para la salvación. Confesar a Cristo Jesús como Señor y como Dios es esencial para nuestra salvación. Nosotros tenemos la ayuda de Tomás, el discípulo, que a veces le decimos el incrédulo, aunque en realidad fue un hombre que creyó en el Señor. Y él nos ayuda con su confesión. Cuando vio al Cristo resucitado, Tomás exclamó, Juan 20, 28, Señor mío y Dios mío. Nosotros somos salvos, hermanos, porque hemos creído en aquel que es enviado de Dios e igual a Dios, aquel que tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, aquel que tiene poder para poner su vida y volverla a tomar,
aquel que tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra, aquel que recibe la adoración de los suyos, es adorado como Dios que es, aquel que promete estar con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Jesús es el Dios eterno con poder para salvar a todo aquel que cree en Él y perfeccionar al ser humano en su madurez y hacerlo una verdadera hijo de Dios. Y la declaración fundamental que echó abajo el paganismo del Imperio Romano fue simplemente: Jesús es Señor. Esa frase era una frase radical. Los romanos estaban acostumbrados a decir: César es el Señor. Y hasta entendían que el César se había hecho de cierta manera un dios entre el panteón de dioses que ellos tenían. Pero ahora vienen los cristianos y que dicen ellos: Jesús es el Señor. Jesús es la roca de mi salvación. Y nuestra pregunta siempre tiene que ser: ¿en quién ha creído usted? Nosotros hemos invitado a las personas a llegar al templo para celebrar con nosotros, pero también para oír la palabra del Señor. Y la palabra del Señor es: Jesús es Dios. Puedes creer y confiar en Él absolutamente, descansar en Él, saber que si estás dispuesto a confesar tus pecados, Él te perdonará y te dará la promesa de vida eterna. Este es nuestro mensaje. No tenemos que complicarlo mucho. Jesús es Dios. Él ha dicho: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Tenemos que ser una iglesia agresiva, llevando ese mensaje al mundo entero. Jesús es Dios, Jesús es Señor. La tierra le pertenece a Él. El diablo es mentiroso. Él tiene toda autoridad y todo poder en el cielo y en la tierra, y Él puede salvarte. Ábrele tu corazón. Llámalo, ora y el Señor contestará. La iglesia tiene un mensaje y hay que predicarlo agresivamente. Pero también la iglesia debe de ser una iglesia preparada. Saben que este no es el único texto en la Escritura que nos habla de la iglesia como un ejército. El apóstol Pablo escribe en 2 de Corintios capítulo 10, versículos del 3 al 5. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Así que la iglesia es una iglesia que milita, ¿verdad? Una iglesia que tiene armas poderosas que no son carnales. Ahora, hermanos, es importante decir que nosotros no podemos adoptar una actitud contenciosa. Cuando nosotros salimos a anunciar a Cristo Jesús, no debe de ser con la idea de que nosotros vamos a convencer a otras personas por la fuerza de nuestros argumentos, como si nos estuviésemos preparando para debatir con las personas. Debemos de tener una actitud de personas que tienen una verdad y quieren comunicarla, pero sabemos que no podemos obligar a nadie, forzar a nadie a creer. Eso sería carnalidad. Tener placer en comprobarle al otro que mi argumento es mejor que el tuyo. La verdad central de nuestra fe es que Cristo Jesús es el Señor. Y lo importante es que esa sea la verdad central de su vida, de usted, cualquier persona que me está escuchando en este día. Y no simplemente una declaración que usted repite, porque usted la oyó en algún lugar y como cotorra dice: Jesús es el Señor. Eso lo pueden decir los que conocen a Cristo Jesús como Señor en sus vidas. Lea la palabra del Señor, pida la dirección del Espíritu Santo y ríndase ante la verdad declarada de que Jesús es Señor. Y entonces comparta su fe y no la de otra persona, será la suya. Usted estará compartiendo de su propia experiencia. Por eso repito aquí el texto, el 4 y el 5 de Corintios
dice, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Fortalezas. Dice ahí que nosotros estamos derribando fortalezas. ¿Cuáles son esas fortalezas? Volviendo a esa figura de la iglesia de Cristo como ejército que está atacando una ciudad amurallada. Nosotros sabemos, por haber leído la historia y también por haber visitado algunos de estos lugares, que dentro de las mismas ciudades habían castillos, habían fuertes dentro de la ciudad, donde las tropas defendiendo la ciudad, las tropas defensivas, se retiraban después de que el enemigo había penetrado las puertas principales. Todavía había alguna manera de poder resistirlo. Los soldados y cuantas personas pudiesen se retiraban a la fortaleza que estaba dentro de la ciudad y ahí seguían resistiendo. Y Pablo declara que en este mundo hay personas que tienen fortalezas en sus mentes y en sus corazones, donde tienen argumentos y tienen altiveces que se levantan en contra de Dios. Aún después de haber llegado el Evangelio, el enemigo todavía no quiere rendirse y se atrinchera en esas fortalezas que hay en nuestros corazones y en nuestras mentes. ¿Cuáles son algunas de esas fortalezas hoy en día? Una puede ser el materialismo. El enemigo puede convencernos de que sí, Dios existe y Jesús es Señor, pero mira, tú tienes que preocuparte por tu retiro, porque ya te estás poniendo viejito, Pablo, ¿verdad? Estás poniéndote viejito, y cómo está la cuenta bancaria, y cómo está la cuenta del retiro, la propiedad, cómo está toda la situación económica en nuestra área, porque qué importante es estar bien. Ustedes saben que el Señor Jesús nos habló de un hombre rico que se gloriaba en sus riquezas, en Lucas 12, versículos 19 y 20. Y él decía, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Es cierto, muchas personas quizás no lo han pensado así, pero en cualquier momento el Señor nos puede llamar a su presencia. Cuidado con descansar en lo material. Otra fortaleza que el enemigo tiene en nuestros tiempos de hoy es el pluralismo religioso. La idea que dice que hay muchos caminos hacia Dios. Creen en Cristo Jesús, pero dicen, pero yo también creo que hay algunos musulmanes de buena voluntad y budistas también, personas nobles y decentes, que de alguna manera también pueden llegar a Dios. Pero ¿qué dice la palabra de Dios en contra de esa fortaleza? En ningún otro hay salvación, Hechos 4:12, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es el nombre de Cristo Jesús, el único nombre que salva. Otra fortaleza de hoy en día puede ser el hedonismo. ¿Saben lo que es el hedonismo? Es el vivir para el placer. El propósito de la vida es satisfacer todos los deseos carnales. Esa filosofía que está en Isaías 22, versículo 13. Comamos y bebamos, porque mañana, ¿qué? Moriremos. Como quien dice, vamos a disfrutar la vida, porque esto es todo lo que hay. Y luego vendrá la muerte. Entonces, no pienses en que hay un más allá. ¿Qué dice la palabra del Señor en cuanto a esto? ¿Cómo se echa abajo esa fortaleza del enemigo? Filipenses capítulo 3, versículos 8 y 9, 18 y 19. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es ¿qué? El vientre. Todo lo que me llene, me satisfaga, lo que traiga placer a mi carne, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. El ejército de Cristo, la iglesia, tiene que estar preparada
para declarar que Jesús es Señor a toda criatura y también preparada para derribar esos argumentos que se van a levantar de alguna manera u otra en los corazones de las personas a quienes queremos ganar para Cristo. La iglesia tiene que estar bien equipada. El moralismo religioso, el último argumento, la última fortaleza que quiero mencionar aquí. El moralismo religioso es la gran religión del mundo, ustedes la conocen. El pensar que uno puede ser salvo por medio del cumplimiento religioso, ciertas normas, buenas obras que yo puedo hacer, que luego al fin me darán salvación. Pero ¿qué dice la palabra del Señor en cuanto a esto? Gálatas capítulo 2, versículo 16. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Así que tenemos que estar preparados. Un gran ejército, agresivamente predicando que Cristo Jesús es el Señor, pero también preparados para echar abajo las fortalezas del enemigo que aún le hacen resistencia al mensaje de Cristo Jesús. También la iglesia debe de ser un ejército en el sentido de que debe de tener una estrategia. ¿Cómo es que nosotros vamos a llevar a cabo nuestra misión de presentar a Cristo Jesús a todas las personas que están a nuestro alrededor? Sería bueno organizarnos con el propósito de alcanzar almas y familias y comunidades para Cristo. Esto requiere pensar estratégicamente, y aquí estoy mirando a mi hermano Félix, ¿verdad? El pastor, el líder de esta congregación y otros líderes que hay aquí. Y nuestra responsabilidad es reunirnos y evaluar lo que nosotros estamos haciendo para llevar a cabo nuestra misión. ¿Cómo nos va? ¿Cómo está la situación? ¿En qué áreas tenemos éxito? ¿Y cuáles son las áreas donde estamos fallando? ¿Donde podemos mejorar? ¿Cuáles son las cosas que tenemos que dejar a un lado? Porque hay cosas que quizás ya no funcionan. ¿Y cuáles son las cosas que debemos de adoptar? Cada iglesia tiene una estrategia, debe de tenerla. Un plan para alcanzar a su comunidad para Cristo. Ciertamente, una de las áreas de nuestra estrategia es esto, el púlpito de la iglesia. Yo creo que no hay iglesia que pueda cumplir su misión si no tiene un ministerio poderoso desde el púlpito de la iglesia. Y doy gracias a Dios porque ustedes tienen un gran mensajero del Señor en este lugar. Amén. Lo creo de todo corazón. No estoy hablando boberías, sino que sé que Félix es un hombre ungido que sabe discernir y presentar la palabra del Señor con poder y con efectividad. Cada iglesia tiene la estrategia para poder alcanzar a su misión. El púlpito de la iglesia, pero también hay otras áreas, ¿verdad? En Nazaret, por ejemplo, nosotros usamos la estrategia de los grupos pequeños en los hogares desde los días en que el pastor Félix estaba con nosotros. Nuestra iglesia cuenta con los grupos pequeños como puntos de alcance a vecinos y a familiares, amistades que no vendrían al templo tan fácilmente, ¿verdad? Nos tienen miedo, parece ser. ¿Qué será lo que se va a hacer ahí adentro? Bueno, pues empezamos entonces en un hogar, en una casa, donde nos reunimos allí para compartir y sobre todo para hablar de Cristo Jesús, porque Él es nuestro gran tema. En Nazaret también usamos nuestra escuela dominical como ustedes, las sociedades por edades como ustedes, los alcances a la comunidad. Tenemos un ministerio poderoso de inglés como segundo idioma, de alimentos para las personas necesitadas. Usamos la escuela bíblica de vacaciones para alcanzar a los niños y a las familias, a la iglesia, y apoyamos a las misiones en Norteamérica y en el extranjero. Y el evangelio se predica en cada uno de esos alcances y hemos visto resultados. Por los últimos 3 años estamos bautizando un promedio de 40 personas al año en Nazaret. Y sin embargo, siento en mi corazón que podríamos hacer mejor, que no estamos haciéndolo tan bien como para poder decir, aquí no hay que cambiar nada,
Aquí no hay que estudiar el asunto. Vamos a nada más seguir haciendo lo que estamos haciendo. Todos los ministerios que tiene una iglesia tienen por meta ganar almas para Cristo. Usted le pregunta, y yo creo que cada líder le diría que directamente o indirectamente este ministerio sirve para alcanzar almas para Cristo. Pero a veces la realidad es que algunos ministerios existen solo por existir. Eso nos puede pasar. Y la meta se pierde, se ignora, se olvida. Con tal de que sigamos reuniéndonos y la gente siga llegando, todo está bien. Y eso a veces nos da un falso sentido de seguridad. La iglesia está bien, está llena, vienen la gente a todas las reuniones. Pero si nos descuidamos, de repente puede ser que no estemos cumpliendo con nuestra misión. Se requiere evaluación continua, se requiere supervisión, se requiere cooperación, se requiere obediencia. Un ejército debe de ser disciplinado y entonces puede ser efectivo. El Señor Jesús le dijo a Pedro en nuestro primer texto, en Mateo 16, el versículo 19, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Aquí está Pedro, y a Pedro se le da el privilegio de ser la primera persona que le puede abrir el reino de los cielos a través de la predicación del evangelio a los que estaban afuera. Esa idea de las llaves del reino. Él fue el que predicó el primer mensaje después de la venida del Espíritu Santo allá en Jerusalén, y sabemos que 3,000 personas se convirtieron. Ahí está el Señor permitiendo que Pedro abra ese periodo de predicación a todos y allí en esa ciudad de judíos. Pero Pedro luego también llegó a Samaria, cuando el evangelio se extendió fuera de Jerusalén y llegó hasta Samaria. Allí también llegó Pedro, y luego fue el que por primera vez le predica directamente a los gentiles en casa del centurión Cornelio. Pedro cumplió con su deber, usó esas llaves del evangelio para abrir puertas del cielo a las personas que eran sus contemporáneas. Pero nosotros también tenemos las llaves del cielo, porque la llave del cielo es el evangelio de Cristo Jesús. Nadie puede llegar al cielo si no ha conocido a Cristo como Señor y Salvador. Y ustedes y yo lo conocemos y podemos hablar y compartir con otra persona, pero si no lo hacemos, estamos cerrando o dejando cerrada la puerta del cielo a cualquier persona que necesita oír el evangelio. Y hay un Dios que quiere que la humanidad sea salva. Pablo le escribe a Timoteo y le dice: Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. El deseo de Dios es que usted use las llaves del cielo y abra esas puertas para que muchos conozcan a Cristo Jesús. Evaluemos entonces lo que estamos haciendo en cuanto a la efectividad de la iglesia en alcanzar almas, porque esa es nuestra tarea principal. Alguien dijo que la iglesia que no evangeliza no se merece ni las propiedades que tiene, ni el edificio donde se congrega. Se tiene que usar para la gloria del Señor y para la proclamación del mensaje de Cristo Jesús. Y el Señor dice que si lo hacemos, Él nos dará la victoria. No es una tarea imposible. El diablo está en la defensiva, la iglesia debe estar en la ofensiva. El Señor le dijo a Pedro: las puertas del Hades no van a prevalecer contra mi iglesia, contra ese ejército que ataca, contra ese ejército que está bien preparado, contra ese ejército que está bien organizado. Y por último, pues sí, un ejército que triunfará. Un ejército que triunfará porque depende del poder de Dios. Yo quiero que quede claro que nosotros no podemos pensar que nuestro triunfo depende de nuestros propios esfuerzos. Depende de que Dios se digne obrar a través de nosotros para darnos la victoria. El evangelio es poder ¿de quién? Poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree. El evangelio es poder de Dios. Saben que en Nazaret hemos estado predicando una serie
de mensajes basados en la vida de Moisés. Y recientemente estábamos estudiando Éxodo 17, donde está, entre otras cosas, la batalla contra Amalek. Quizás ustedes conocen ese texto, claro que sí. Es la primera vez en la que el ejército de Israel sale a la batalla contra un enemigo. Y Moisés le dice a Josué, mañana toma algunos hombres y vete allá a hacerle frente a Amalek. ¿Qué órdenes tan simples? Yo me imagino que Josué se quedaría diciendo, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Toma algunos hombres y vete a hacerle frente a Amalek, mientras que yo y Aarón y Hur vamos a subir a la cumbre del collado. Y allí nosotros nos vamos a dedicar ¿a qué? A la intercesión. Allí nosotros vamos a orar. ¿Saben que el texto no dice nada acerca de las tácticas que Josué usó? Primera batalla que jamás libra el ejército de Israel. Y no se dice nada acerca de lo que se hizo en el campo de batalla. Pero sí se nos dice algo de lo que hizo Moisés sobre la cumbre de aquel collado. Aquel hombre oró intensamente haciendo intercesión por su pueblo. Y Aarón y Hur a su lado, continua intercesión. Y nosotros sabemos que mientras Moisés levantaba sus manos en plegaria al cielo, Israel triunfaba. Y cuando sus manos bajaban, Amalek prevalecía. Pero al fin del día, Israel perseveró. ¿Por qué? Porque Dios les dio la victoria. No fue Josué, sino que el Señor, el Dios de los ejércitos, Jehová Sabaoth, peleó por ellos aquel día. Y Él nos dará a nosotros la victoria también. Si nosotros reconocemos que el poder viene de Él, si nosotros oramos, pero también si nosotros obedecemos y salimos para predicar el Evangelio a toda criatura. Y ahora volvemos, ya para terminar, al texto que usamos como texto devocional. Apocalipsis capítulo 7, solo los versículos del 9 al 10. Después de esto miré. ¿Quieren leer conmigo? Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Oremos entonces, amada Iglesia Bautista de Sweetwater, que el Señor abra las puertas que solamente Él puede abrir. Cuando Él quiere, Él puede echar abajo esas puertas. Seamos una iglesia fiel. Señor, te damos gracias en este día por tu palabra preciosa, que nos lleva siempre a Cristo Jesús. Gracias, Señor Jesús, por venir a este mundo, por vestirte de carne humana, Señor, para que nosotros pudiésemos conocer al Dios del cielo cara a cara. Gracias, Señor Jesús, por dar tu vida por nosotros, por estar dispuesto a pagar el precio de nuestros pecados. Gracias por la salvación que tú nos ofreces. Y ahora, Señor, pedimos que tú nos ayudes a seguir compartiendo ese mensaje con todos los que estén a nuestro alrededor. Jesús es el enviado de Dios, el ungido, el Mesías, y Jesús es el Hijo de Dios, el Dios eterno, que tiene poder para salvar a todo pecador que se arrepiente. Señor, en este momento podemos pensar en algunos familiares, en algunas amistades, en algunos vecinos, compañeros de trabajo que no te conocen, Señor. Y te pedimos que nos ayudes a recordar que nuestro deber es compartir tu palabra. Ayúdanos como iglesia, Señor, a unirnos en ese gran esfuerzo. El soldado no hace la guerra solo, es parte de un gran ejército. Y te pedimos, Señor, que así de esa manera oremos los unos por los otros en todo lo que se está haciendo. Bendice el ministerio del pastor Félix y de los líderes de esta iglesia y de cada departamento que está ministrando a diferentes grupos y diferentes corazones, Señor. Ayúdanos a trabajar
en unidad, en armonía y sobre todo en dependencia, dependiendo de ti, Señor, porque el poder es tuyo, el Evangelio es poder de Dios para la salvación del que todavía no ha creído. Señor, permite que la antorcha arda fuertemente y con una luz poderosa en esta comunidad y que muchas almas lleguen a los pies de Cristo Jesús. Gracias por estos 47 años que nos has dado. Ayúdanos a ser fieles en este tiempo que nos toca a nosotros y bendice, Señor, a las futuras generaciones hasta el día en que tú vengas, Señor, y nos lleves a tu presencia, donde estaremos juntos y cantaremos tus alabanzas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Gracias, hermano. Dios les bendiga.